En lo profundo de la Patagonia hay lugares que esconden secretos que no estamos destinados a comprender. Miguel Romero, un guardabosques con más de 20 años de experiencia, lo descubrió una noche de junio de 2023. Lo que encontró no era humano y dejó una marca que lo persigue hasta hoy. Esta es su historia, pero te advierto, lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el mundo. Mi nombre es Miguel Romero y durante 20 años fui guardabosques en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina. No era solo un trabajo para mí, era una vocación, una forma de vida que abrazaba con orgullo. La naturaleza aquí no es solo un telón de fondo, es un personaje más, imponente, indomable y a veces aterrador. Desde los imponentes Andes hasta los densos bosques de lengas y coihues, cada rincón del parque tiene una historia que contar si uno está dispuesto a escuchar. Durante esos años, conocí la rutina como si fuera un viejo amigo. Los amaneceres rosados reflejados en los lagos, las noches iluminadas por miles de estrellas, el crujir de la nieve bajo mis botas durante los inviernos. Pero también aprendí a respetar el lado peligroso de este lugar, los aludes repentinos, los caminos que desaparecen en la espesura del bosque, los animales que pueden atacar si se sienten amenazados. Este era mi mundo, un mundo que, a pesar de su dureza, entendía y amaba. Siempre pensé que mi trabajo era simple, proteger a las personas que visitaban el parque y, sobre todo, proteger el parque de las personas. Era un equilibrio delicado. Pasé años rescatando a excursionistas extraviados, atendiendo accidentes en senderos traicioneros y, en algunas ocasiones, enfrentándome a cazadores furtivos. La soledad nunca me molestó. Al contrario, la buscaba, pero también sabía que esa misma soledad podía jugarle trucos a la mente. Había oído historias, relatos de luces extrañas que bailaban en el cielo, de figuras que se movían entre las sombras del bosque, de sonidos inexplicables que surgían de la nada. Eran solo cuentos, me decía a mí mismo, las típicas fantasías que nacen en lugares remotos y misteriosos como este. Eso fue lo que pensé durante años, hasta que en junio del 2023 todo cambió. Esa época del año siempre es tranquila. Los turistas no abundan en invierno y el parque queda casi vacío, cubierto por un silencio que solo se rompe con el crujir de los árboles cuando el viento sopla fuerte. Las noches son frías y el cielo, despejado, se convierte en un lienzo lleno de estrellas. Era un paisaje que conocía tan bien que podía caminarlo con los ojos cerrados. Pero aquella noche, algo que no podía comprender irrumpió en mi rutina. No voy a mentir. Tengo miedo de contar lo que ocurrió después. Por un lado, sé que las palabras no serán suficientes para describirlo. Por otro, sé que quien las lea puede pensar que estoy loco. Pero lo que experimenté esa noche me dejó cicatrices que no se ven a simple vista, pero que me acompañarán hasta el día en que muera. No escribo esto para que me crean, ni siquiera sé si yo lo haría si no lo hubiera vivido, pero si estás leyendo estas palabras, toma esto como un consejo, o mejor aún, como una advertencia. Hay cosas en este mundo que no queremos ver, cosas que no entendemos y que, tal vez, no estamos destinados a entender. Si alguna vez sientes esa sensación, ese escalofrío que te dice que algo está mal, escucha a tu instinto, aléjate. Yo no lo hice, y ahora desearía haberlo hecho. Era una de esas noches heladas de junio, cuando el frío se cuela en los huesos y hasta respirar duele. El cielo estaba despejado, limpio como pocas veces lo había visto. La Vía Láctea se extendía sobre mí, un río de estrellas que atravesaba la oscuridad absoluta. Llevaba horas caminando, terminando mi ronda habitual cerca del lago Espejo.
El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de la nieve bajo mis botas. Me detuve un momento para encender un cigarrillo y disfrutar de la quietud. Fue entonces cuando las vi. Al principio pensé que eran estrellas fugaces, pequeños destellos que cruzaban el cielo a gran velocidad. Pero algo estaba mal. Estas luces no seguían la trayectoria recta y predecible de los meteoros. Cambiaban de dirección, se movían en ángulos imposibles, como si estuvieran jugando entre ellas. No había ruido ni rastro de un avión o helicóptero, solo esas luces bailando en el cielo, ignorando todas las leyes de la física. Por un instante, el asombro me paralizó. Mi instinto me decía que debía irme, pero mi curiosidad me obligó a quedarme. Saqué mi teléfono, tratando de grabar lo que estaba viendo. Sin embargo, cada vez que apuntaba hacia ellas, la pantalla se quedaba en negro, como si algo bloqueara la cámara. Intenté varias veces, con el mismo resultado. Maldije entre dientes, pensando que tal vez era una falla del equipo, pero en el fondo sabía que no era eso. De repente, una de las luces se detuvo. No, se detuvo. Me vio. Eso es lo que sentí, una atención directa, como si aquella cosa en el cielo estuviera enfocada únicamente en mí. No sé cómo explicarlo, pero fue como estar desnudo bajo una lupa gigante. La luz comenzó a descender lentamente, acercándose. Sentí el calor antes de que estuviera sobre mí, un calor intenso que me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. El aire a mi alrededor cambió, se volvió más pesado, más denso, como si de pronto estuviera respirando agua. Mi cabeza empezó a doler, un zumbido agudo que parecía venir desde dentro de mi cráneo. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si algo invisible me sujetara al suelo, y luego, de golpe, todo se apagó. Cuando desperté, estaba tirado en la nieve. El frío me mordía la piel, pero mi brazo izquierdo ardía como si estuviera en llamas. Me arremangué la chaqueta y toqué la piel. Estaba caliente, demasiado caliente. Pero no había quemaduras ni marcas visibles. Era como si el calor viniera desde dentro, irradiando hacia afuera. Me levanté, tambaleándome. Todo estaba en silencio otra vez. Las luces habían desaparecido. Miré el teléfono. La batería estaba muerta. Me dije que probablemente había sido un mareo, tal vez un golpe de frío que me hizo desmayarme, pero esa explicación no me convenció. Algo en mí sabía que aquello no había sido normal. Al llegar a la cabaña, intenté distraerme con un café caliente y una radio de onda corta que usaba para comunicarme con la base. Sin embargo, la señal iba y venía, interrumpida por estática. Dejé el aparato a un lado y traté de concentrarme en otras cosas, pero no podía quitarme la sensación de encima. Era como si alguien o algo estuviera observándome desde lejos, esperando. Esa noche, cuando finalmente me acosté, los sueños llegaron. No eran sueños comunes, sino fragmentos de algo que no podía entender. Figuras altas, delgadas, sombras que me observaban desde los árboles. Vi símbolos grabados en piedra, extraños e incomprensibles, y sentí una voz, aunque no había palabras. Era más como un eco, una presencia que llenaba cada rincón de mi mente. Me desperté sudando, con el brazo aún caliente. Afuera, el viento aullaba entre los árboles. Cerré las cortinas, como si eso pudiera mantener lejos lo que sea que estuviera acechando. Pero en el fondo sabía que algo ya había cambiado, algo que no podía explicar, algo que no podía detener. La mañana siguiente llegó con un frío más intenso, el tipo de frío que no solo se siente en la piel, sino en los huesos. El brazo aún me dolía, aunque el calor había disminuido un poco. Lo atribuía a algún tipo de sobrecarga nerviosa,
como esas veces en las que una zona del cuerpo se siente despierta después de un golpe, pero el malestar no se iba. En la base, la rutina parecía la misma. Los reportes de los guardabosques llegaban por radio, anunciando que el parque estaba tranquilo. Era una falsa calma, y lo supe en cuanto escuché la voz de uno de los voluntarios, un chico joven llamado Santiago. Se había internado en el bosque con un grupo pequeño para una acampada, pero ese día no reportó su ubicación como debía. Pasaron las horas y no hubo contacto. Al principio nadie parecía alarmado. En invierno, la señal se pierde con frecuencia por la nieve acumulada o las interferencias en el terreno montañoso. Pero al caer la tarde, cuando aún no regresaba al punto de encuentro, la preocupación comenzó a hacerse notar. Organizamos un equipo de búsqueda. Rastrear en la Patagonia no es fácil, incluso para alguien con mi experiencia. Es un territorio que puede volverse hostil en cuestión de minutos. Los árboles altos y el suelo irregular dificultan el avance, y las sombras alargadas del atardecer crean la ilusión de que el paisaje se mueve a tu alrededor. Sin embargo, había algo más en esta búsqueda que no podía explicar, una sensación de inquietud que no venía del entorno, sino de mí mismo. Los perros rastreadores no encontraron nada, sin huellas, sin rastro alguno. Era como si Santiago se hubiera desvanecido en el aire. Su tienda estaba intacta, sus pertenencias en su lugar. No había signos de lucha, ni de que hubiera intentado escapar de algún animal. Esto no tenía sentido. Avanzamos más profundamente en el bosque, siguiendo los senderos menos transitados. Fue allí donde encontramos algo que no había visto antes. Un círculo de árboles, perfectos en su disposición, con las copas quemadas como si hubieran sido alcanzadas por un rayo, pero el suelo, en lugar de estar carbonizado, estaba intacto, cubierto de nieve blanca y pura. Cuando entré en el círculo, sentí un cambio inmediato. Era como si el aire fuera más pesado, más espeso. Había un zumbido apenas audible, pero que resonaba dentro de mi cabeza, como si fuera un eco que no venía de ningún lugar en particular. Los demás no lo mencionaron, aunque pude ver que algo en sus expresiones había cambiado. Todos evitaban mirar directamente al centro del círculo, como si hubiera algo que sus ojos no querían procesar. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, a unos metros de distancia, algo se movió. Al principio pensé que era un animal, pero su figura no coincidía con nada que conociera. Era alto, demasiado delgado, y sus movimientos eran lentos, casi calculados. Quise acercarme, pero mis piernas no respondían. No sé si fue miedo o algo más lo que me paralizó. La figura giró y por un instante nuestros ojos se encontraron, o al menos eso creo. Sus ojos eran grandes, negros, como pozos que absorbían todo a su alrededor. No había ira, ni curiosidad, ni ninguna emoción reconocible en esa mirada, solo vacío. Parpadeé y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Cuando regresamos a la base, nadie habló del círculo ni de lo que habíamos visto. Cada uno se retiró en silencio, sus rostros pálidos bajo las luces fluorescentes. Pero mientras me quitaba las botas, supe que no había sido el único en sentirlo. El miedo en sus miradas lo decía todo. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Cuando cerré los ojos, solo veía esos árboles quemados y esa figura entre las sombras. ¿Qué había sido? ¿Por qué parecía observarme como si supiera algo que yo no? A la mañana siguiente, me levanté con una nueva sensación. El zumbido seguía allí, en el fondo de mi mente. No me había abandonado. Era como si el bosque me hubiera marcado de alguna forma, y ahora, esa marca no me dejaría en paz.
Los días siguientes transcurrieron entre el intento de recuperar la normalidad y un creciente temor que no podía ignorar. Santiago seguía desaparecido, y aunque oficialmente la búsqueda continuaba, en el fondo todos sabíamos que las probabilidades de encontrarlo con vida disminuían con cada hora que pasaba. Las radios continuaban emitiendo estática, los perros rastreadores no daban señales, y mis sueños seguían llenos de figuras altas y sombras que parecían más reales que el mismo amanecer. Fue una noche cerca del lago donde todo cambió. Había salido para una última ronda antes de refugiarme del frío, intentando despejar mi mente. La luna iluminaba el paisaje, haciendo que la superficie del agua brillara como un espejo. Había algo extrañamente pacífico en el momento, y por un instante pensé que tal vez todo había sido producto de mi imaginación. Entonces, la luz apareció. Primero fue un destello, como el reflejo de un faro en la distancia, pero más brillante, más puro. No venía de ningún lugar conocido, simplemente estaba ahí, flotando en el aire como un segundo sol. Se movía lentamente, descendiendo hacia mí, y con cada metro que se acercaba, el aire se volvía más denso, más opresivo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me hubiera clavado al suelo. Mis manos temblaban y mi respiración se volvió irregular, pero no podía apartar la vista de la luz. Entonces, cuando estuvo a solo unos metros sobre mí, se detuvo. De ella salieron 3 figuras. Eran altos, delgados, y su piel brillaba con un tono grisáceo, casi como si estuvieran cubiertos de un líquido metálico. Sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos demasiado precisos, como si no fueran realmente cuerpos, sino algo construido para imitar la forma humana. Lo más perturbador eran sus ojos, negros, profundos, sin vida. No necesitaban palabras para comunicarse. Lo sentí directamente en mi mente, como un murmullo que invadía cada rincón de mis pensamientos. No eran palabras, sino sensaciones, imágenes que aparecían sin que pudiera detenerlas. Primero fueron escenas de devastación, ciudades en llamas, un cielo cubierto de humo y figuras humanas arrastrándose entre los escombros sin esperanza. Luego, mesas metálicas, cuerpos inertes siendo diseccionados con precisión quirúrgica, sin piedad ni emoción. Intenté apartar la mirada, pero las imágenes seguían allí, proyectadas en mi mente como si fueran grabadas directamente en mi cerebro. De repente, sentí un dolor agudo en mi brazo izquierdo. Fue tan intenso que pensé que me habían arrancado la piel, pero cuando miré, lo único que vi fue una marca que no estaba allí antes. Era un patrón geométrico, líneas y curvas que parecían formar un mapa, o tal vez un código. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos, tal vez horas. Lo siguiente que recuerdo es que la luz comenzó a desvanecerse, llevándose a las figuras consigo. El aire volvió a ser respirable, y mis piernas, liberadas del extraño peso que las había inmovilizado, me dejaron caer al suelo. Cuando desperté, estaba tumbado en la orilla del lago. El amanecer ya asomaba en el horizonte, pero el frío no se sentía igual. Era como si mi cuerpo ya no respondiera a las leyes normales de la naturaleza. Me miré el brazo otra vez. La marca seguía allí, brillando tenuemente bajo la luz del sol. Intenté restregarla pensando que tal vez era una ilusión, pero no se desvanecía. Estaba grabada en mi piel, permanente. No volví a hablar de esa noche con nadie. ¿Qué podía decir? Que había visto seres que no deberían existir, que mi cuerpo ya no era completamente mío. No habría palabras para explicarlo. Y lo peor era que, en el fondo, sabía que aquello no había terminado.
Después de aquella noche en el lago, nada volvió a ser igual. No era solo la marca en mi brazo, aunque su presencia constante era una especie de recordatorio. Era algo más profundo, algo que había cambiado dentro de mí y que ni siquiera podía explicar. El primer síntoma fue físico. Perdí peso rápidamente, a pesar de que comía lo mismo que siempre. Mi piel comenzó a adquirir un tono extraño bajo ciertas luces, un brillo apenas perceptible, pero que me hacía sentir expuesto. Mis compañeros de trabajo notaron mi aspecto, pero evitaban hacer preguntas. Había algo en mi rostro que parecía mantenerlos a distancia, como si el miedo fuera más fuerte que la curiosidad. Las noches se convirtieron en una pesadilla constante. No importaba cuán cansado estuviera, cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían. Veía aquel círculo de árboles quemados, los ojos de esas figuras y mi cuerpo inerte sobre una mesa de metal. Podía sentir sus manos trabajando dentro de mí, moviéndose como si buscaran algo que yo no entendía. Despertaba sudando, con el brazo izquierdo ardiendo como si la marca estuviera viva. Lo más extraño fue lo que ocurrió con mi mente. Al principio, pensé que eran simples coincidencias. Podía anticipar lo que otros iban a decir antes de que abrieran la boca, como si escuchara un eco de sus pensamientos. Pero no tardé en darme cuenta de que no eran coincidencias. De alguna forma, podía captar fragmentos de las mentes de las personas que me rodeaban, sus miedos, sus dudas, incluso sus recuerdos. No era constante, pero cuando sucedía era abrumador. Un día, mientras patrullaba cerca de una zona de camping, pasé junto a un turista que parecía perdido. Antes de que pudiera abrir la boca para pedirme indicaciones, las palabras ya estaban en mi mente. ¿Cómo llego al sendero del lago Moreno? Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrerme. Respondí su pregunta antes de que la pronunciara, y él me miró confundido. Me disculpé rápidamente y seguí caminando, tratando de ignorar lo que acababa de suceder. El aislamiento se volvió mi única salida. Dejé de asistir a las reuniones en la base y evitaba cualquier contacto innecesario con mis compañeros. Me refugié en la cabaña, pasando horas mirando la marca en mi brazo, que parecía brillar más intensamente cada noche. Me sentía menos humano con cada día que pasaba, como si algo dentro de mí estuviera tomando control. Un día, mientras revisaba mapas en busca de cualquier pista sobre la desaparición de Santiago, mi radio comenzó a emitir estática. Al principio pensé que era una interferencia común, pero entonces escuché un sonido diferente, un zumbido bajo, rítmico, como una vibración que resonaba en mis huesos. La marca en mi brazo comenzó a arder de nuevo, y por un momento sentí que no estaba solo en la cabaña. Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero no había nada. Aún así, la sensación persistía, una presencia invisible, observándome desde algún lugar más allá de mi comprensión. Cada noche, esa sensación se hacía más intensa. La marca brillaba como un faro, emitiendo un resplandor tenue que parecía pulsar al ritmo de mi propio corazón. Intenté cubrirla, ignorarla, pero nada funcionaba. No podía escapar de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Fue entonces cuando entendí que no era un accidente. Esto no había sido un encuentro fortuito. Era un proceso, un cambio deliberado que había comenzado aquella noche en el lago. No sabía cuál era su propósito, pero estaba claro que estaba perdiendo algo esencial. Mi humanidad, mi identidad, lo que me hacía ser Miguel Romero. El patrón en mi brazo ya no era solo una marca, brillaba cada noche, como si respondiera a algo que no podía ver ni oír. Al principio pensé que era un simple efecto físico, algo que los científicos podrían explicar. Pero conforme pasaron los días,
comencé a sentirlo como algo más, un faro. No fue hasta un mes después de mi encuentro en el lago que todo quedó claro. Fue en una noche extrañamente cálida para ser invierno. No había viento, y el parque estaba sumido en un silencio tan profundo que cualquier sonido, por pequeño que fuera, parecía amplificado. Estaba sentado en mi cabaña, con las luces apagadas, observando la marca pulsar débilmente en la oscuridad. Entonces, sin previo aviso, lo sentí. Una presencia, una llamada que no venía de fuera, sino de dentro. No puedo describirla con palabras, pero era como si mi cuerpo estuviera respondiendo a una orden silenciosa, algo que había estado esperando. Intenté resistir, pero mis piernas se movieron solas. Antes de darme cuenta, estaba caminando hacia el bosque. No llevé linterna ni abrigo. No lo necesitaba. La marca en mi brazo brillaba con suficiente intensidad para iluminar mi camino, guiándome entre los árboles como si supiera exactamente hacia dónde debía ir. Mis pies avanzaban sobre la nieve, pero no sentía el frío. Mi respiración era pausada, y aunque mi mente gritaba de miedo, mi cuerpo no se detenía. Llegué a un claro que no recordaba haber visto antes. Era un espacio perfecto, rodeado de árboles altos y cubierto por un cielo tan limpio que podía ver cada estrella. En el centro, una luz descendía lentamente y mi marca comenzó a brillar con una intensidad que me cegó por un instante. Ellos estaban allí, esperándome. 3 figuras, como las que había visto aquella noche. Pero esta vez no hubo miedo ni sorpresa. Sabía que este encuentro era inevitable. Se movieron hacia mí, sus ojos negros fijados en los míos, y entonces lo entendí. No hablaron, pero las imágenes volvieron, más claras y más crudas que antes. Vi planetas desolados, mundos que habían sido arrasados por algo que no podía comprender. Vi cuerpos humanos siendo manipulados, fragmentos de ADN siendo alterados y figuras como yo, con marcas en sus brazos, cumpliendo roles que no alcanzaba a comprender del todo. El mensaje llegó como un eco en mi mente. No éramos más que un experimento, algo que estas entidades habían comenzado mucho antes de que el ser humano tuviera siquiera conciencia de su existencia. Pero este experimento estaba entrando en una nueva fase. Algunos de nosotros, los que habíamos sido marcados, estábamos destinados a servir como puentes. No entendía completamente lo que eso significaba, pero la palabra se repetía en mi mente. Puentes. Una conexión entre ellos y nosotros, un medio para algo que no podía definir. Sentí una mezcla de desesperación y resignación. No había forma de luchar contra esto. No podía escapar de lo que me estaban convirtiendo. El brillo en mi brazo alcanzó su punto máximo y por un instante todo a mi alrededor desapareció. Me vi a mí mismo, flotando en un vacío infinito, conectado a algo mucho más grande que mi propia existencia. Luego, todo se apagó. Cuando recuperé la conciencia, estaba de vuelta en mi cabaña. La marca seguía allí, pero ya no brillaba. Sin embargo, algo había cambiado. Mi mente estaba más clara, pero también más fría. Era como si una parte de mí ya no estuviera, reemplazada por algo que no entendía. Esa noche, me senté frente al espejo y traté de buscar al hombre que una vez fui. Pero todo lo que vi fue a un extraño, alguien cuya humanidad estaba desapareciendo lentamente. El brillo en la marca nunca volvió, pero no lo necesitaba para saber que algo en mí estaba cambiando. Cada día que pasaba me alejaba más de lo que significaba ser humano. No era solo mi cuerpo, que continuaba deteriorándose, mi cabello cayéndose en mechones, mis ojos hundidos en un rostro que no reconocía, mi piel con ese extraño resplandor bajo la luz de la luna. Era mi mente, que ya no respondía como antes.
Los fragmentos de pensamientos de otros eran cada vez más claros, más frecuentes. Al principio eran como ecos lejanos, pero ahora era como si viviera en una habitación llena de voces que no podía apagar. Sabía qué sentían las personas que pasaban cerca de mí: miedo, duda, culpa. Cada emoción era un golpe directo en mi conciencia, y con el tiempo dejaron de ser solo fragmentos. Ahora veía imágenes, recuerdos de sus vidas que se mezclaban con los míos, borrando las líneas entre lo que era yo y lo que eran ellos. Las noches eran las peores. Cerraba los ojos y me encontraba de nuevo en aquel vacío infinito. Flotaba sin peso, mientras sus voces llenaban mi cabeza con palabras que no entendía, pero que sentía profundamente. Era como si estuvieran completando un rompecabezas, usando mi mente como una de las piezas finales. La marca en mi brazo, aunque apagada, seguía ardiendo bajo la piel. Sabía que no era solo un símbolo, era un enlace, y cada día ese enlace se hacía más fuerte, más difícil de ignorar. No tenía hambre ni sed, pero podía sentir cómo algo se alimentaba de mí. Comencé a escribir estas palabras porque sabía que mi tiempo se acababa. Mi humanidad ya no era mía. Lo que quedaba de Miguel Romero era apenas un vestigio, una sombra que se desvanecía con cada segundo que pasaba. Y entonces llegó la noche final. El cielo estaba despejado, como aquella primera vez, y las estrellas brillaban con una intensidad casi dolorosa. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Lo sentía en mis huesos, en la presión que se acumulaba en mi pecho. Salí de la cabaña, siguiendo un impulso que ya no podía ignorar. Caminé hacia el bosque, sin saber a dónde iba, pero confiando en que mis pasos me llevarían al lugar correcto. La marca en mi brazo comenzó a brillar de nuevo, como un faro que iluminaba el camino. El aire estaba cargado, pesado, y cada respiro era un esfuerzo. Llegué a un claro que no reconocí, aunque sabía que había estado allí antes. La luz descendió nuevamente, bañando el lugar en un resplandor blanco que parecía borrar todo a su alrededor. Y entonces los vi, esperándome, como lo habían hecho antes. Esta vez no hubo resistencia. Sabía lo que debía hacer, aunque no entendía por qué. Me arrodillé frente a ellos y por un instante todo mi miedo desapareció. Sentí una paz extraña, como si finalmente estuviera cumpliendo el propósito para el que había sido elegido. La luz me envolvió, y lo último que recuerdo es la sensación de mi cuerpo desvaneciéndose, como si estuviera siendo disuelto en el aire. No sé si alguien leerá estas palabras, pero si lo haces, toma esto como una advertencia. No busques respuestas. No trates de entender lo que no está destinado a ser comprendido y, sobre todo, aléjate de este lugar. Yo ya no soy Miguel Romero. No sé qué soy ahora, pero estoy seguro de que ya no soy humano.